Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, pues buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica y buenas tardes a todos los que nos escucháis desde Europa, España. Bienvenidos a este nuevo webinar de la red de portales it-latino.net. Yo soy Daniel Alguacil, os hablo desde las oficinas centrales de IT-Latino aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona. Y estaré presentando y moderando el webinar de hoy. Os doy un par de apuntes técnicos para poder seguir el webinar lo mejor posible, aunque bueno, la verdad es que lo de llamarlo técnico es demasiado. Un par de apuntes logísticos, diría yo, ¿vale? Las cámaras, la cámara del ponente, porque yo ahora desapareceré hasta la mesa redonda, la podéis minimizar o maximizar a vuestro antojo, es decir, hay una separación entre la cámara y la presentación, que unos la tenéis las cámaras arriba y otros las tenéis en un lado. Simplemente desplazáis como si fuera una persianita y si os interesa más lo que está explicando en la presentación, pues os ponéis al mínimo o hasta hacer desaparecer la cámara y luego cuando queráis otra vez ver al presentador, pues la volvéis a aparecer. Hay un botón arriba a la izquierda del GoToWebinar, que es un zoom, por el cual podéis maximizar o minimizar la pantalla, de tal forma que si el ponente va a presentar software y presenta una alta resolución, unas letras en alta resolución que no veis bien, podéis ponerla a máxima resolución. El ponente hará su presentación unos 45 minutos, una hora, y luego pasaremos a un turno de preguntas. Desde ya podéis participar escribiendo, o también, al finalizar la presentación del ponente, me levantáis la mano, no así porque yo no os veo, ¿vale? Sino dándole al botón que pone levantar mano en el panel de control de GoToWebinar y yo os abriré el micrófono para que podáis participar por micrófono, que es la mejor forma de participar, así os escuchamos. Sobre todo nos gusta escuchar siempre a la gente que estáis en Latinoamérica porque, bueno, pues es una forma como muy directa de participar. Así que animaros al finalizar el presentador su explicación. Bueno, y hoy, como ya sabéis, vamos a hablar de un tema al que prestamos mucha atención desde hace, bueno, es uno de los temas, por así decirlo, estratégicos para nosotros, para IT-Latino, todo lo que tiene que ver con el sector farmacéutico, con la investigación farmacéutica, también, bueno, pues fruto de esa voluntad de ayudar o de ayudar o de participar en sectores que socialmente son estratégicos, por así decirlo, muy importantes, ¿no? Como es todo lo que tiene que ver con la investigación farmacéutica y médica. Hay muchísima información ahora mismo. Hemos hecho algún webinar ya dedicado al sector farmacéutico, pero sobre todo ahora mismo todo el sector farmacéutico, todo el sector tecnológico, por así decirlo, que es donde nosotros somos expertos, tiene un foco muy grande en el sector farmacéutico a raíz de todas las inmensas posibilidades que da el Big Data, ¿no? Todo lo que tiene que ver los sistemas analíticos de grandes cantidades de datos. Todo empezó, pues, bueno, los americanos ya sabéis que son los que se inventan todas estas cosas, empezaron aplicando los grandes sistemas tecnológicos que ahora mismo para análisis sin grandes requerimientos de hardware, pues con Hadoop y con las grandes bases de datos de Big Data aplicadas a, pues, el análisis, bueno, pues a la secuenciación del genoma humano en un principio y luego pues a todo lo que es la investigación farmacéutica. Y a partir de ahí hemos puesto nosotros también mucho el foco en todo lo que tiene que ver con tecnologías que ayudan a mejorar y a mejorar procesos de investigación en todo lo que es el sector farmacéutico. Y por eso estamos aquí y os informo de que vamos a estaros atentos en tecnowebinars.com porque tenemos planificados unos cuantos webinars más relacionados con el sector farmacéutico y el de laboratorios. Bueno, pues hoy tenemos a Soltic, tenemos con nosotros, como veis, a Óscar Ventura, que es responsable del producto en Soltic, y él nos va a explicar un poco el módulo de gestión de laboratorio que fabrican ellos, ligado al RP de Soltic. Bueno, vamos a ver, Óscar, ¿cómo te escuchamos? A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días a
Ay, buenas tardes a todos. Exacto. Recuérdame, Óscar, ¿dónde estabas situado? Creo que estás en Zaragoza, ¿puede ser? Sí, bueno, estamos al lado de Zaragoza, estamos en un polígono industrial, un parque tecnológico en Huesca, a 70 kilómetros de Zaragoza. Fantástico. En Aragón, que es una de las comunidades autónomas de España, que está a la izquierda del mapa de Cataluña y a la derecha de Madrid, más o menos en el medio, para los que no lo conozcan. Eso es. Muy bien, Óscar. Oye, pues te estamos escuchando, te estamos viendo la webcam, la presentación, así que todo tuyo. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por acudir a este webinar. Mi nombre es Óscar Ventura, soy consultor de la empresa Soltic y en este webinar, como os pongo aquí en esta primera presentación, en esta primera página, queremos presentarnos a nosotros, presentar nuestro producto y presentar en concreto el módulo de LIMS RP Soltic, que es un desarrollo que hemos venido durante estos últimos años desarrollando e implantando en clientes y que queremos promocionar y que queremos dar a conocer. Y posteriormente pasaremos a una demostración en real con algún ejemplo, veremos de cómo podemos manejar nuestra aplicación y posteriormente, como os ha comentado Daniel, pasaremos a la parte de preguntas y respuestas que todo lo que os queráis resolver. Bien, vamos a empezar con la primera parte de la presentación, que es la parte, digamos, donde nos vamos a presentar como empresa. Soltic Soluciones Informáticas de Gestión es el nombre completo. Somos una empresa de informática, una empresa de desarrollo informático fundada en el 2006, con ya recogiendo experiencias ya desde hace más de 15 años en los desarrollos y en las implantaciones de soluciones de gestión. Tenemos implantaciones tanto a nivel España como a nivel de Latinoamérica. Estamos, como os he comentado, sobre todo especializados en desarrollo de sistemas de gestión de lo que denominamos RP. Os explicaré lo que es un RP muy brevemente. Centrado sobre todo en lo que es herramientas que ayuden a gestionar el negocio en una empresa. Somos profesionales que, como os comentaba, tenemos amplia experiencia en la consultoría, en la gestión de proyectos y en el desarrollo de aplicaciones informáticas y que pues ahora os venimos a presentar uno de nuestros productos. Vamos a empezar, como os comentaba, a diseñar, a comentar un poco qué es un ERP, más que nada porque me imagino que habrá personas que a lo mejor habrán oído hablar de ese término, pero bueno, me gustaría más o menos centrar un poco cuál es el sentido en el cual nosotros trabajamos un ERP. Básicamente es una herramienta que ayuda a la gestión de las empresas. Esa es la principal misión de un ERP y la principal función de un ERP. Es un programa informático que ayude a gestionar no solo lo que son documentos administrativos, sino también comerciales, logísticos, ¿de acuerdo? Fundamental un ERP es que debe ser flexible, adaptable y flexible a todas las necesidades, a cualquier necesidad de una empresa y sea cual sea el momento de esa empresa. ¿De acuerdo? Lo más interesante es que sea capaz de integrar los procesos y los datos, de forma que con la introducción de un solo dato, una sola vez introducimos un dato, podemos acceder a él desde cualquiera de los departamentos de las áreas de la empresa, desde el punto de vista de inventario, desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista CRM. Es decir, un ERP va a ser capaz de acceder, de facilitar o de integrar información, procesos y datos, sea cual sea el departamento o desde el punto de vista que tengamos, de forma que podamos compartir la información de una forma eficaz, rápida y sin cometer errores. Bien, beneficios, pues lógicamente. Primero, lo que sí que me interesaría recalcar es el aumento de la productividad. Evidentemente, si la información de por ejemplo, de un cliente nuevo que podamos captar, lo introducimos una sola vez y esa información ya es válida para todo el resto
de los procesos de la empresa, desde que lo creamos hasta que gestionamos sus peticiones, facturamos, realizamos el cobro, realizamos acciones comerciales o realizamos estadísticas de ventas, por ejemplo. Vamos a incrementar la productividad, nuestro ahorro de tiempos y nuestro ahorro, sobre todo, de errores, lo que venimos a decir aquí. Reducimos, controlamos, eliminamos, detectamos y podemos incluso predecir la introducción de datos erróneos. ¿De acuerdo? Estas estadísticas que una consultora nos facilitó hace un tiempo. Por supuesto, un ERP sobre todo es una gran herramienta para prevenir, para prever y gestionar todos los costes, tanto de tiempo, de inversión, de personal, etcétera, a lo largo de todos los procesos de una empresa. Y nos permite además utilizar una herramienta y una palabra que vamos a repetir con bastante frecuencia de aquí en adelante, que es la trazabilidad. Es decir, somos capaces de seguir el hilo de un proceso desde que nace hasta que se desarrolla y finalmente termina, probablemente en asientos contables o probablemente en gestiones de cobros o gestiones de cartera de negocio. ¿De acuerdo? Vamos a seguir también la relación de toda la información que hemos generado desde cualquiera de los departamentos, desde cualquiera de las áreas, y vamos a ser capaces de acceder a todos los documentos que hemos ido gestionando y generando. ¿De acuerdo? Y esto, por supuesto, nos va a dar una visibilidad completa en tiempo real de la marcha en general de la empresa o de una unidad, de un departamento, de un proceso desde cualquiera de los puntos de vista. ¿Vale? Vamos a hablar en concreto de nuestro ERP, de nuestro producto ERP Soltic. Bueno, sobre todo vamos a recoger toda la definición que hemos hecho antes y además vamos a agregarle una serie de cuestiones que son muy interesantes. En primer lugar, es una herramienta de gestión orientada a pymes y orientadas a empresas y departamentos con múltiples dimensiones, múltiples tamaños. Pueden ser tamaños reducidos o pueden ser tamaños más grandes. Sobre todo orientados a particularizar y personalizar la dimensión de nuestro software a la dimensión de la empresa o del departamento que lo estemos informatizando. Por supuesto, reduce los tiempos y los costes de todos los procesos administrativos y de organización. Y además, lo que hacemos es aprovecharlos, utilizar al máximo las nuevas tecnologías, la evolución que estamos disfrutando de las tecnologías actuales con herramientas como movilidad, como Internet, como todas las herramientas ofimáticas que diariamente nos encontramos. También como característica fundamental, decir que está formado por módulos. Módulos significa que podemos ir segmentando las utilidades, las funcionalidades de este programa y utilizar las que nos interesan. En un momento dado podemos definir inicialmente una serie de módulos, una serie de funcionalidades que podemos luego ir desarrollando, ir evolucionando, hacer que el programa cada vez vaya teniendo más utilidades, más prestaciones en función y en base a las necesidades que podamos encontrar, así que podamos con el paso del tiempo ir encontrando. También como una característica muy importante decir que es un desarrollo propio. Soltic es el propietario del desarrollo, por lo tanto no tenemos ninguna limitación a la hora de adaptarnos a cualquier necesidad de cada empresa. Podemos comenzar con un planteamiento estándar y completarlo con desarrollos específicos, concretos, pues por necesidades tanto del uso del programa, del sector al que nos estemos dedicando, o a las particularidades concretas de una empresa, de un departamento, pues por diferentes circunstancias. Luego también, como un tema muy importante, es que nosotros a nuestro producto siempre lo acompañamos con un proyecto de implantación. Este proyecto de implantación significa que somos capaces de prestar una atención personalizada y específica a cada instalación, de forma que, por un lado, seremos capaces de flexibilizar
aún más la implantación, el aspecto que va a tener finalmente el software una vez implementado en la empresa, y además vamos a ser capaces también de atender a las necesidades y a las dificultades concretas que va a tener cada una de las empresas. Bueno, como os comentaba, el ERP funciona por módulos. ¿De acuerdo? Estos módulos al final lo que hacen es formar un mapa en el cual nosotros podemos ir activando inicialmente y progresivamente, conforme nos interesen, los diferentes módulos o diferentes partes de la gestión según nos esté interesando en ese momento. ¿De acuerdo? En este caso, lo que vamos a hacer es hablar fundamentalmente de nuestro módulo de gestión del laboratorio. Es importante no perder esta referencia porque aunque ahora, a partir de ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el LIMS, de lo que es la gestión del laboratorio, es importante tener en cuenta que vamos a trabajar con una base de gestión mucho mayor, más amplia, más capaz de integrarse con otros procesos, bien sea propios del ERP, del propio solución de gestión, como también con otros procesos que estén ya implementados en las empresas. Bien, vamos a continuar con lo que es la parte de lo que denominamos el LIMS. Vamos a hacer una primera definición. En realidad un LIMS, igual que hemos visto antes la definición de un ERP, un LIMS es un sistema de gestión de toda la información de un laboratorio, de todos los procesos que nos podemos encontrar. Podemos aplicar la misma definición que hemos visto antes para un ERP, pero en este caso lo vamos a aplicar específicamente a un laboratorio. ¿De acuerdo? Sobre todo lo que nos va a permitir un LIMS es diseñar y planificar, identificar y gestionar las muestras conforme la vamos recepcionando, conforme la vamos generando, recoger adecuadamente los resultados, elaborar los correspondientes informes que luego vamos a emitir para su entrega al correspondiente cliente o correspondiente responsable. Y implícitamente lo que hace un LIMS siempre es tener un control, una capacidad de validación que nos da un plus de seguridad y de integridad en la información, en los datos que estamos almacenando, de forma que sean siempre accesibles y siempre sean de una forma segura, comprobables que la información es la adecuada. Por supuesto, como hemos comentado antes, con una trazabilidad completa. Un LIMS debe asegurarnos de que vamos a ser capaces de establecer toda la información que hemos ido generando de una muestra concreta, cómo ha ido el proceso de su estudio, de sus analíticas y de sus resultados. Porque finalmente, sobre todo nos va a interesar, entre otras cosas, para cumplir también las normativas las cuales podamos estar vinculados o necesitados de acreditación. Bien, vamos a hablar ya en concreto de nuestro software, de nuestro LIMS ERP Soltic. Lo mismo que antes, a lo que antes hemos definido, vamos a añadir estas características. En primer lugar, comentar que es un software que nos va a permitir desde el primer momento definir de una forma limitada y flexible los parámetros en los cuales nosotros vamos a realizar nuestras analíticas. Para cualquier tipo de matriz vamos a poder definir cualquier perfil que luego vamos a utilizar en nuestras analíticas. Nos va a permitir también un exhaustivo control y trazabilidad de todo el proceso. Como os comentaba antes, desde la recepción de la muestra, la validación, codificación y etiquetado de esta muestra, la realización de la orden de análisis a nuestro laboratorio para planificar el trabajo a los técnicos del laboratorio, realizar una correcta lectura de los resultados, bien sea por introducción, bien sea por captura de información, luego lo veremos, y evidentemente la elaboración de los informes de los análisis en base a reportes de resultados. Por supuesto, estas son las condiciones que nos van a permitir estar seguros de que vamos a poder cumplir y poder estar, digamos, con el cumplimiento de las normativas que actualmente pues, nos pueda interesar. Además, con el LIMS ERP Soltic podemos obtener información, podemos obtener resultados desde los equipos, del propio equipamiento que estamos implementando en el laboratorio. Hay equipamiento capaz de
generar información y poder exportarla, bien sea directamente a través de unos conectores adecuados o bien con la elaboración de ficheros de diferentes formatos en los cuales se especifican las muestras incorporadas, los resultados que se han obtenido, y esos ficheros somos capaces de leerlos, introducirlos, de forma que podamos validarlos y de forma que podamos incorporarlos de forma automática, evitando posibles errores de digitación, posibles errores de manipulación de esa información. También, como un tema importante que incorporamos a nuestro LIMS RP Soltic, es la gestión documental, como una herramienta en la cual podemos vincular cualquier documento que hemos elaborado con nuestra ofimática, hemos recibido a través de correos electrónicos, etc., incorporarlo y vincularlo a nuestros registros. También vamos a permitir la emisión de informes automatizados y incorporando firma digital. Luego veremos un ejemplo en el cual podemos elaborar informes que podemos firmar digitalmente y enviarlos de forma automatizada a nuestros clientes. Evidentemente también, además de todo lo que es la gestión propia del LIMS, vamos a poder incorporar gestión como control del consumo de nuestros reactivos, los inventarios de todos los elementos que vamos a utilizar en lo que es las analíticas, incluso de estos elementos también controlar los lotes y la trazabilidad de esta información de estos reactivos o de estos elementos que podemos ir consumiendo en nuestras analíticas. Podemos hacer también, evidentemente, gestión de aprovisionamiento, cartera de pagos, facturación, cartera de cobros, es decir, todo lo que hemos hablado antes, que por el hecho de que este módulo está integrado y forma parte de un RP, pues facilitamos esta serie de procesos en función también de las necesidades que tengan en su laboratorio. También, como característica fundamental, también es que somos capaces también de integrarnos con software de terceros. Es decir, si en un laboratorio pertenece a una empresa en la cual ya hay implementado pues, un software de gestión tipo SAP, tipo Navision, somos capaces también de realizar integraciones a través de enlaces de interface que podemos desarrollar con su implementador de RP. Vamos a hablar ya un poco, para terminar con esta presentación, esta primera parte de la presentación, un poco de cuál es nuestro perfil de nuestras referencias, para que se vean un poco los sectores, las áreas en las cuales nosotros podemos dirigir. Son laboratorios no solamente farmacéuticos, sino, como comentábamos antes, sino también nos podemos referir incluso a sectores industriales, al sector de la industria química, al sector agroalimentaria, y todos aquellos laboratorios, tanto de gestión de la calidad, de análisis de medio ambiente, de agroalimentación, de construcción, clínicos o veterinarios, como os comentaba, o laboratorios también pertenecientes a centros de investigación, universidades, etc. Vamos a ver algunas referencias concretas, un poco también para centrar y para que puedan ver las múltiples aplicaciones que podemos ir satisfaciendo. Por ejemplo, en la industria de la biotecnología tenemos un ejemplo, una referencia de un grupo de empresas, el grupo OX. Es un grupo de empresas que está implementado en España, en Italia y en Colombia. Es un grupo de empresas en los cuales su actividad fundamental es el desarrollo y comercialización de un producto propio, sobre todo dirigido a la higienización y a la seguridad bioambiental, biotecnológica. ¿De acuerdo? Llevamos ya con ellos desde hace más de 8 años trabajando y bueno, hemos crecido un poco con ellos, también con este grupo. También otro ejemplo que puede ser bastante referenciador puede ser el laboratorio que tenemos en SENASA, en Costa Rica. El SENASA es el Servicio Nacional de Salud Animal, es un servicio veterinario en el cual pertenece al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y, bueno, pues, digamos, con un gran volumen tanto de usuarios y de información, pues íbamos gestionando pues, sus analíticas para, digamos, el cumplimiento
de labores luego de exportación de sus productos ganaderos. Luego también como otro ejemplo podemos ver el laboratorio como laboratorio de control ambiental, el ejemplo de FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, tienen digamos, una empresa denominada Ámbito que se dedica a hacer proyectos de descontaminación y labores de proyectos de medio ambiente, en los cuales tenemos, por ejemplo, en un proyecto que está en el río Ebro, en un proyecto de descontaminación de un embalse en el cual pues, durante muchos años se ha sufrido mucho deterioro ambiental, pues está, digamos, con todo lo que es la limpieza de ese entorno, y todos los residuos se analizan, todos los residuos que se tratan y se califican pasan por el proceso del IMSS RP-SOL-TIC, con el cual pues, se gestiona todos los procesos que están gestionando aquí en este laboratorio. Bien, vamos a ir un poco ya resumiendo y vamos a ir un poco recopilando todo lo que hemos estado hablando. Fundamentalmente, desde el punto de vista de un laboratorio que necesita tener un control de su información, de sus datos y de sus procesos, vamos a proponer la implementación del IMSS RP-SOL-TIC en contraposición con otras alternativas que podamos encontrarnos. Por ejemplo, en muchos casos nos encontramos que hay muchos laboratorios que se gestionan a través de ERCE, de muchas ERCE, en el cual, pues lógicamente, se van incorporando información, muchas veces soluciones que son, eso sí, muy caseras, muy particulares, pero que no tienen ninguna capacidad de control en cuanto al acceso al registro de los cambios. Es imposible de sacar estadísticas, de hacer una correcta trazabilidad de la información y de una integración con otros procesos que podamos contemplar. Y fundamentalmente, normalmente estos procesos no cumplen directamente con las especificaciones de la información de las normativas que los exigen llevar una normativa. Por lo tanto, en nuestra recomendación no vamos a recomendar que se gestione un laboratorio con AES. Otros casos que tenemos son las aplicaciones a medida. Otras soluciones que nos encontramos es que los laboratorios se enmarcan en procesos muy costosos en tiempo, en inversión, en tiempo de puesta en marcha. Además, con resultados muchas veces inciertos, y sobre todo una vez que esos proyectos se han puesto en marcha, luego es muy difícil hacerlos evolucionar. Bueno, es muy difícil, siempre son a base de nuevas inversiones que nos exigen seguir invirtiendo en este desarrollo. Finalmente tenemos paquetes o links sectoriales más o menos desarrollados, de mayor o menor envergadura, pero que normalmente suelen ser soluciones cerradas. Sobre todo que permiten poca flexibilidad y poca adaptación a las necesidades concretas que podamos tener. Y también son muy difíciles de integrar con otros procesos, con otros software, con otros equipamientos, a no ser que sean enlaces ya preestablecidos. Si estamos fuera de estos diseños, normalmente también nos salimos de estos entornos. Entonces, finalmente, lo que nos encontramos es que, bueno, una solución ideal para la implementación de la gestión de los procesos y los datos del laboratorio, pues lo encontramos con nuestro IMSS RP-SOL-TIC. Bien, vamos a resumir en 4 ideas. IMSS RP-SOL-TIC es un producto flexible que se adapta a las necesidades de cada cliente. Desarrollamos un proyecto de implementación que lo hace muy económico y muy viable, con una capacidad de integración y desarrollo sin ninguna limitación, y además tiene ya, digamos, una fiabilidad y una solvencia ya demostrada en importantes implantaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar ya a lo que va a ser la demostración, y vamos a pasar ya a ver un ejemplo de cómo funciona, de cómo podemos trabajar con el IMSS RP-SOL-TIC.